Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Diga conmigo: soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y vamos a orar juntos y lo voy a guiar en una oración y diga estas palabras: Padre, clamo a ti. Dame los oídos de Abraham para escuchar tu voz, porque la fe viene por el oír y necesito esos mismos oídos. Hoy limpia mis oídos para oír, destapa mis oídos para oír, abre mis ojos para ver, haz que lo espiritual sea audible en esta casa, en este cuerpo. Dale oídos a este cuerpo, dale oídos a mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo viene a la iglesia con este mensaje. La vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Y quiero hablarte de 3 iglesias. 2 se hallan en el libro de los Hechos de los Apóstoles y una se halla aquí. La primera es la iglesia de Jerusalén, la segunda es la iglesia de Antioquía y la tercera es la iglesia Perdón y Amistad en Denver. 3 iglesias. La vida de la iglesia. Las 2 iglesias primeras nos antecedieron. Hoy estamos nosotros y nosotros somos los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Somos la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Hoy vamos a ver la vida de la iglesia partiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo fueron ellos, los de Jerusalén, los de Antioquía, y cómo somos nosotros? Ellos ya fueron, nosotros estamos siendo. Hechos capítulo 2. Todo comenzó cuando el Señor le habló a sus discípulos en Hechos antes de su ascensión y les dijo: quedaos en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén. Eso lo hallamos en el capítulo 1. El capítulo 1 es el contexto. Una vez que estos discípulos, eran como 120, llegaron al aposento alto y allí esperaron pacientemente la promesa del Padre. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, pero todos, eran todos. Esa era la costumbre, estar todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa física o casa material, donde estaban sentados, como estamos ahora. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vea, esta primera iglesia de Jerusalén
ellos sí permitieron el derramamiento del Espíritu Santo. Esa iglesia permitió el derramamiento del Espíritu Santo. Todos se dispusieron a esperar juntos y unánimes en el lugar indicado. Eso les fue un mandamiento para ellos de parte del Señor. Esperen allí la promesa del Padre. Piense en ese grupo, un grupo tan humano como nosotros. Pero les dijeron, van a recibir la promesa del Padre. Cristo les dijo, me iré yo, pero les enviaré a otro consolador. ¿Qué hubo en ese grupo de 120? Algo parecido a nosotros en número. Unanimidad, un solo pensamiento, un solo espíritu, una sola esperanza. Ese grupo de personas, ellos permitieron el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia de Antioquía, avanzaron los años, les vino a ellos, a los de Jerusalén, una gran persecución y fueron esparcidos a muchas regiones. Una de ellas fue Antioquía. Y allí comenzaron a predicar la palabra a los judíos, judíos a judíos. Antioquía queda muy lejos de Jerusalén, más al norte. Y nos vamos a Hechos capítulo 13. Ya ahora estamos años después con un grupo de judíos creyentes, ahora en otra ubicación geográfica, en Antioquía. Jerusalén seguía firme seguía Jerusalén. Fue como una iglesia madre. De allí salieron muchos predicadores que llevaron la palabra y bajo circunstancias de persecución, y por eso fueron esparcidos. Muchos cayeron en Antioquía. Y en Antioquía, fíjese la costumbre de ellos, se juntaban, se asociaban los discípulos. Otra vez aquí, ¿cuántos somos aquí? X número, vámonos a reunirnos otra vez. Hechos 13, había, versículo 1, entonces en la iglesia, esa preciosa palabra, es la palabra correcta. Somos iglesia, somos la iglesia. Es correcto llamarnos iglesia, es correcto llamarnos iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo en voz audible: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora vayamos a este grupo en Antioquía. Los de Jerusalén años antes recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo eran los de Antioquía? Los de Antioquía permitían que el Espíritu Santo hablara. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo? ¿Ha pensado usted en ello? Los de Jerusalén permitían el derramamiento del Espíritu Santo. Los de Antioquía permitían que el Espíritu Santo hablara. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos a ser nosotros? Somos la suma de ellos.
tenemos el mismo espíritu. Nosotros somos de los que permitimos el derramamiento del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hable. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso es lo que somos. Cuando usted escuche Denver, Iglesia, Perdón y Amistad, Denver, eso es lo que somos. ¿O cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Estamos hablando de 3 iglesias: la de Jerusalén, la de Antioquía y nosotros. Es menester que tengamos el mismo espíritu en el cuerpo. Es menester, es una necesidad. He aquí que el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu, tanto a los que recién han llegado a la iglesia, como a los fundadores o a las familias que tienen ya cierta antigüedad. No se distraigan. Somos la iglesia y en la iglesia hay un mover distinto a lo que sucede fuera de ella. Somos un cuerpo. Tenemos un espíritu. Somos muchos. Y tenemos una serie de testigos que nos antecedieron y de ellos tomamos el testimonio porque ellos lo dijeron. Estamos leyendo el testimonio de los que nos antecedieron. No debemos ser distintos ni diferentes. No debemos ser distintos ni diferentes. Ellos se llamaban iglesia. Nosotros somos iglesia. Somos otros, pero tenemos el mismo espíritu. Y a veces nos preguntamos, ¿qué debe pasar aquí? ¿Qué es lo que debe pasar? Quiero que sepas que la iglesia tiene vida, es espiritual, que la iglesia tiene cabeza, es Cristo, y que la iglesia tiene mensaje, es la palabra de Dios, y que la iglesia tiene miembros, tiene edad, tiene poder. Mira, entonces ya vimos el primer momento de ambas iglesias, Jerusalén y Antioquía. Otro momento. A esos creyentes de la iglesia de Jerusalén, vamos al capítulo 1, por favor, Hechos capítulo 1. A los de Jerusalén, antes de que se formara un grupo en Antioquía, a los de Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas palabras fueron para el grupo, para todos los de Jerusalén. Vea cómo el primer grupo de discípulos se movió a base de instrucciones muy específicas, diciéndoles: tienen que esperar, luego seguirá esto y luego aquello. En este momento, para la iglesia de Jerusalén, a ellos se les llamó testigos por primera vez. A ellos, los creyentes, se les llamó testigos, porque fueron los portadores del testimonio. El testimonio de dónde salió, de Cristo y de su palabra. Entonces, vea, a ese grupo de 120 creyentes, de pronto: hola, testigo, eres el testimonio andando, eres el testimonio vivo. Fíjate, a ese grupo así se les llamó. ¿Cómo se les llamó a los de Antioquía? Vámonos hasta Antioquía. Hechos 11, vámonos hasta Antioquía. Luego nos vamos a los de Denver,
Hechos 11. Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los de Jerusalén, en sus incipientes pasos, las primeras huellas que dejaban en la tierra, se les dijo: ustedes son testigos, oigan, ustedes son testigos. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos testigos tenemos de Cristo? 120. Y se reúnen en el aposento, y ahí estamos esperando la promesa del Padre. Y aquello ocurrió, aquello se manifestó, comenzaron a hablar en otras lenguas, y fueron esparcidos. Años después, esos discípulos de los discípulos de los discípulos se establecieron en Antioquía, y allí el testimonio fue tantísimo, en sobremanera idéntico al de Cristo, que se les llamó cristianos. Ahí está la fuerza y la grandeza del testimonio. El que tenga el testimonio y lo profese, ese es digno de ser llamado como Cristo, cristiano. El testimonio. Primero testigos. Y esos testigos comenzaron a abundar en palabra, a abundar en espíritu. Sus manos tocaban y sanaban, compartían el pan, se reunían todos los días. Esa es la vida de la iglesia. ¿Ustedes cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son aquí en Denver ustedes? Ellos fueron así. Se multiplicaban en otra ciudad y eran igual. ¿Cómo somos nosotros ahora? ¿Cómo somos? Se les llamaba testigos. ¡Ey, testigo! ¡Ey, cristiano! Es que no te puedo decir de otra manera. Es que no te puedo decir de otra manera, les decían a ellos. No te puedo decir de otra manera. Eres como Cristo en Denver. Eres como Cristo en Denver. Tres iglesias: Jerusalén, Antioquía, Denver. Tres iglesias. Es nuestro turno, iglesia. Es nuestro turno. Ellos ya tuvieron sus capítulos. Es ahora nuestro capítulo. Y a nosotros, ¿cómo nos van a decir? Igual. Cristiano, discípulo, soy yo. Esclavo de Cristo, decía Pablo, soy yo. Hechos 2, Iglesia de Jerusalén, Hechos 2. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el versículo 41, después del milagro de la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa, ese día, dice el versículo 41, 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Antioquía, Hechos 11. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Denver. ¿Cómo dice nuestro texto en Denver de nosotros? ¿Qué decimos de nosotros? ¿Alguien lo puede decir? Esto no es un misterio, debe de decir igual. Esto no es un misterio. Debe decir, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y debe decir, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso dice el Espíritu para la iglesia de Denver. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia nosotros. Iglesia de Jerusalén, Hechos 3. Hechos 3. Uno, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí tenemos la historia de la vida de la iglesia en su expresión de un dúo o un equipo de dos. Pedro y Juan se llamaron, vamos a orar. Se fueron juntos. Eso de irse juntos era una expresión de que estaban hermanados. Ay, Dios mío. Estaban hermanados. Ellos eran así. Los de Antioquía siguieron siendo así. Y los de Denver deben seguir siendo así. Porque somos la iglesia. Somos eso. Tenemos el mismo espíritu, el mismo cuerpo, el mismo Señor, la misma palabra, la misma fe. ¿Para dónde se fue nuestra historia? ¿Para dónde? ¿A qué montaña se fue? Porque la historia de Jerusalén y la de Antioquía está bien definida. Es una línea recta que une todos los puntos. Y Denver debe estar allí. Allí debe estar Denver. Allí está Pedro y Juan siendo la iglesia y todavía no han llegado al templo. Y Pedro le dijo a Juan, ¿estás listo para orar? Sí. Y Juan le dijo a Pedro, pero oye, salgamos mejor en campaña. Vamos a hacer una campañita. Oh, pero no hemos repartido volantes, ni hemos puesto un anuncio en el Hispano, ni tampoco no hemos pegado hojitas en los postes, no hemos mandado mensajes de texto a la congre. No, déjate de eso, Juanito, le dijo Pedro. Mira, te voy a enseñar a hacer campañas evangelísticas. Sí, vente, Juan, vente. Mira, es que las campañas de ahora de las iglesias hacen 30,000 volantes para que lleguen 3,000 y de los 3,000 quede uno y ese uno está cojo. Pero vamos a hacer una campaña exitosa. Mira, mente. Se fueron juntos, hermano Alfredo, apóyeme aquí por favor. Se fueron juntos los dos. Se fueron juntos así. Y ya van a entrar y ven una mano que les sale al encuentro una mano. Caray, aquí hay un cojo. A ver, ¿qué está pasando? Hey, Juan, somos la iglesia y todavía no hemos entrado al templo. Sí. ¿Está listo para la campaña? Muy bien. Y le dicen a ese cojo, míranos. A ver, diga, míranos. Míranos. Mírame. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué ese mensaje? Dígales fuerte a la iglesia. Míranos. ¿Por
Porque la iglesia está en la tierra para que la miren. Porque la iglesia está en la tierra para que nos miren. Gracias, hermano. ¡Aleluya! Se lo voy a volver a repetir. Porque la iglesia está en la tierra para que la miren. Ponga eso en su espíritu. Put that in your spirit. Ponga eso en su espíritu. La iglesia está en la tierra para que la miren. Ponga eso en su espíritu. Por eso Pedro le dijo a ese hombre con posturas incorrectas en cuerpo, alma y espíritu: mírame, 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 mírame. Estás mirando a la iglesia. Mírame. Así debe ser Denver. Así fue Jerusalén. Así fue Antioquía. Así debe ser Denver. La misma línea espiritual. La iglesia está en la tierra para que la miren. Y lo sanaron. Y ese milagro atrajo a 3,000 personas a la palabra y a una conversión. Todos oyeron la voz de Pedro, el discurso de Pedro, que es la voz de la palabra. Eso ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Esa ha sido una de las más grandes campañas evangelísticas. El poder de la iglesia, cuando se enfocaba en una sola persona a la vez, en una a la vez, 2 en una a la vez, y esa sola persona les trajo 3,000 convertidos. Qué tremendas campañas evangelísticas, sin haber dado una sola moneda. Aquí somos más de 2 y hay más de 1 esperando a esos 2, cualquiera de nosotros, pero deben ser la iglesia. Eso sí, deben ser la iglesia. La iglesia de Antioquía, Hechos 11. La iglesia de Antioquía, Hechos 11. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vea cómo la iglesia de Jerusalén, prestando oídos espirituales al mover del Espíritu Santo alrededor del mundo, bueno, en aquella época, a la tierra conocida, supieron que en Antioquía había palabra de Dios por los esparcidos que estaban allí predicando con denuedo, y llaman a un discípulo, Bernabé, hijo de consolación, aquel que vendió su heredad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Y le dijeron: Bernabé, te vamos a enviar a Antioquía, a que vayas con la iglesia, con los hermanos allá. Algo está pasando. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la exhortación: permanezcan fieles al Señor. Fieles al Señor. Permanezcan fieles al Señor. No se desaparezcan. Permanezcan fieles al Señor. No se desaparezcan, permanezcan fieles al Señor. Eso fue a decirles Bernabé a los de Antioquía. Les fue a impartir el mismo espíritu que había en Jerusalén, porque Antioquía era un grupo joven, apenas tratando de estar consolidados y hallar liderazgos allí.
porque todos tenían palabra, todos hablaban con denuedo. Y Bernabé fue un mensaje para ellos. Dice, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Ese varón de dónde era? Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Esa iglesia era como nosotros, de los que sí permitimos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos leyendo que era lleno? ¿Por qué? Porque era como nosotros. Ayúdanos, Señor. Porque era como nosotros, de los que sí permitimos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué era lleno? Porque ellos, los de Jerusalén, eran los que sí permitían el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que este hombre, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Este es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia cuando su misión es hallar a alguien. En Jerusalén fue enfocarse en uno, un cojo. En Antioquía fue enfocarse en uno, y era Saulo. Vea el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Jerusalén se enfocó en uno, Antioquía en uno. Bernabé buscó a Saulo y lo halló y lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Estos años, calendario, entiéndase que eran servicios diarios. Si usted solo viene los domingos, ese año de ellos son 3 de nosotros o más. Entiéndase la relación. Ellos eran diario. Con razón crecían espiritualmente. Categóricamente crecían. Jerusalén, Hechos 4. Jerusalén. Vamos a ver más acerca de esa iglesia de Jerusalén. Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ¿cómo debemos ser nosotros? Entre nosotros. ¿Cómo? ¿Los más necesitados? No. Pero ligue usted, ¿quiénes eran los que no tenían necesidades? Eran los mismos que no decían ser suyo propio lo que tenían. Eran los mismos. Versículo 32. Ninguno decía
Ellos fueron los que ninguno estaba necesitado, los que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, eran los mismos que ninguno tenía necesidad. Eran los mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cuál es nuestro modo de ser? Somos la iglesia. Eso somos. Así eran los de Jerusalén. No había entre ellos ningún necesitado. Hoy necesitamos esta misma mentalidad, esta misma boca, esta misma compañía. Así que no había entre ellos ningún necesitado. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una propiedad, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies, como aquella mujer delante de Cristo ungió sus pies. Una ofrenda a los pies, un perfume a los pies, unas lágrimas a los pies de Cristo, los pies de la iglesia. Ese fue el hombre que halló a Saulo de Tarso. Ese fue el varón que halló a Saulo de Tarso. No había entre ellos ningún necesitado. Hechos capítulo 13. Ahora nos vamos a Antioquía. Antioquía. Este versículo ya lo leímos, el 1, el 2, falta el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, el que los llamó, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Antioquía. En Antioquía, Saulo, llamado Pablo, allí comenzó su primer viaje misionero. En Antioquía. En Antioquía. En Antioquía. Vea cómo eran ellos. Yo veo a esta iglesia enviando misioneros. Que esta sea la Antioquía para ustedes, para muchos. Que esta sea la Jerusalén para ustedes. Es el mismo espíritu, por favor. Es el mismo espíritu. No esperen otra cosa. Yo a esto, lo que ocurría en Jerusalén y Antioquía, llamo a esto cosas grandes. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Cuántos han hecho esto? Esto lo sabe hacer la iglesia solamente. Lo podemos hacer otra vez aquí en Denver, porque tenemos el mismo espíritu. ¿Cómo fueron los de Jerusalén? ¿Cómo fueron los de Antioquía? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo seremos nosotros en unos años? No importa la cantidad, podemos decir un número, 1,000, miles, 10,000, o varias iglesias, congregaciones, una red, satélites, varias ciudades, varios estados.
Pero aquí lo que estoy estableciendo es el espíritu de la iglesia que tengamos. Ese espíritu es muy importante, no se pierdan. El espíritu de la iglesia. Vean el espíritu de la iglesia de Jerusalén, vean el espíritu de la iglesia de Antioquía y vea cómo va nuestro espíritu. Vea cómo va nuestro espíritu. Vea las manifestaciones del espíritu en Jerusalén, las manifestaciones del espíritu en Antioquía. Antioquía, una iglesia más joven, tanto en número como en espiritualidad, que Jerusalén, fueron rápidos en enviar misioneros. Rápidos en enviar misioneros. Rápidos en enviar misioneros. Allí Pablo inauguró su carrera ministerial. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo seremos nosotros? Este mismo capítulo dice que había allí en Antioquía profetas y maestros. ¡Wow! Profetas y maestros. El don de Cristo, el don profético en alguien, el ministerio profético en alguien, el don de Cristo, el don ministerial de maestro en alguien. Eran personas humildes, llenas de dones ministeriales. Habló a través de ellos el Espíritu Santo. Habló audiblemente a través de ellos el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Hechos 1, la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia enfrentó, antes del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, enfrentó una situación crítica. Judas se había quitado la vida y faltaba un llamado, un hombre que ocupara el lugar de Judas. Y estaban enfocados los apóstoles, eran 11, quedaban 11, enfocados en esto. No, la Escritura dice que ocupe alguien su lugar. Fíjate cómo ellos ya comenzaban a interpretar las Escrituras correctamente, comenzaban a hacerlo. La iglesia de Jerusalén. Versículo 20, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí estaban todos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Dicen los salmos esto. Y estaba Pedro impartiendo la palabra del Espíritu, todos siguiendo las instrucciones. A ver, vamos a examinarnos libremente, y como se debe hacer entre los discípulos. ¿Quién ha estado con nosotros desde los días de nuestro Señor, desde el bautismo de Juan? Y nomás hallaron a 2 candidatos. Así fueron los comienzos, como una escala menor de lo que en el cuerpo el Espíritu habría de establecer para hallar ancianos, diáconos, obispos. ¿Dónde están? Aquí
Se trató de hallar a alguien que tomara el oficio apostólico. El requisito: pertenecer al nosotros. Pertenecer al nosotros. Pertenecer al nosotros. Ese nosotros vale. Vale. Fíjate cuántas veces está la palabra nosotros aquí. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, 1, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 2, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, 3, fue recibido arriba, 1 se ha hecho testigo con nosotros, 4, de su resurrección. El nosotros es la iglesia. Ese nosotros vale. ¿Quién está contado entre nosotros? Enseñar a alguien a amar la iglesia costó sangre, costó lágrimas. El obispo Saúl me enseñó a amar la iglesia. Por eso la iglesia es el mejor cuerpo para mí, es el mejor espíritu para mí, es el mejor poder para mí y es la mejor fe para mí. Yo quiero que aprendan a amar la iglesia. Amen la iglesia como Cristo la amó. Ese es el nosotros. Y se les hallará a ustedes cuando los busque el Espíritu Santo. Seguirá con los mismos requisitos, no han cambiado. ¿Quién ha estado entre nosotros? ¿Quién? Y ahí es donde salen los apóstoles. Por eso Antioquía, allí se hallaron profetas, maestros. Esa es la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. No se desaparezcan. No se desaparezcan porque se salen del nosotros. Ese nosotros es muy valioso en la vida y en la tierra es muy valioso. El nosotros lo hacemos todos. Ese vale. Esa era la iglesia de Jerusalén. Esa era la iglesia de Antioquía. Así debe ser Denver. Así debe ser Denver. Una mayor gloria para ustedes. Una mayor fe. Ustedes ya tienen la plenitud de la revelación. Ustedes ya tienen acceso a todo lo de Cristo por su Santo Espíritu. Ustedes ya son llamados cuerpo, templo, hijos e hijas. La iglesia. Todo lo que sucede entre nosotros es lo que el Espíritu promueve. Es la fe de nosotros. Una sola fe. Diezmar, ofrendar, sembrar, invertir, alabar al Señor. Por eso no se queden como palos. Alaben. Eso hace la iglesia. Alaben. Tengan un cántico nuevo porque son templos ustedes. Son templos. Esa es la iglesia. Esa es la manifestación de que hay espíritu en nosotros. La iglesia. Amén. Por eso es necesario ir continuamente al libro de los Hechos, porque allí están el mensaje de los primeros reunidos en su nombre. Los primeros reunidos en su nombre, con las mismas y aún peores circunstancias que nosotros. Y el poder de ellos no ha menguado en relación
a que nosotros somos dignos de un inferior poder. No es cierto. Tenemos el mismo poder. Úsenlo. Tenemos la misma fe. Diséñenla correctamente. Diseñen su fe. Aprendan a diseñar su fe. Desarrollen el poder. Eso sabe hacerlo la iglesia. Amén. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Ya. Vamos a ponernos de pie. En la tarde tendremos la segunda parte. Esta fue la introducción. Vamos a darle gracias al Señor, iglesia. Gracias al Señor por su palabra, por su Santo Espíritu, por su poder, su mensaje, por la vida que manifestó al oír la voz de su Espíritu, dándonos palabras espirituales, abriendo nuestros corazones e impartiendo vida. En el nombre de Jesús, esta iglesia no va a ser igual. Esta iglesia queda con una fuerza de elevación impresionante en el nombre de Jesús. Aumentos de fe, aumentos de espíritu, aumentos de palabra, añadiduras, incrementos en el nombre de Jesús, porque todos fluirán en el mismo espíritu, en la misma fe, como un equipo, en mayor medida que la iglesia fluyó en Jerusalén y en Antioquía. Mayor medida en el nombre de Jesús. Mayor medida. Tendrán una mayor visibilidad espiritual en el nombre de Jesús. El Señor ha ampliado sus rangos de visión espiritual en el nombre de Jesús, porque limpió sus ojos y limpió sus oídos en el nombre de Jesús. Una mayor cohesión entre sus miembros en el nombre de Jesús. Y esta iglesia manifiesta el sacrificio de alabanza y el sacrificio de sus bienes, honrando al Señor. Honra a Jehová con tus bienes, y tus bodegas y tus lagares se llenarán. Así que, Padre, delante de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia presenta delante de ti el tributo material, trayendo nuestra semilla, que gracias al poder de la palabra hablada, a la influencia de tu Espíritu, he aquí nuestros campos están fértiles, nuestros árboles cargados de frutos, y los frutos de gran tamaño. Gracias, oh Señor. Señor, con esta ofrenda bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que traemos los diezmos al alfolí. Y vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré el mismo mensaje que le dije a Abraham, bendición, hasta que sobreabunde. Podemos pasar. Aleluya. Esto es lo que hace la iglesia. Hágalo con ojos abiertos. Véalo. Esto es lo que hace la iglesia. Aleluya. Esto es adoración. Esto es adoración. Aleluya.
la vida de la iglesia, Jerusalén, Antioquía, Denver. Denver, la vida de la iglesia. Aleluya, esto es adoración al Señor. Amén. Bendecimos lo presentado al Señor en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Este mensaje se titula La vida de la iglesia, Jerusalén, Antioquía, Denver. Cómprelo porque es una marca en la vida de ustedes como iglesia. A partir de hoy ya no son como han sido. A partir de hoy tendrán una nueva dimensión como cuerpo. Entonces, la vida de la iglesia, Jerusalén, Antioquía, Denver. Amén. Aleluya. Pastor Ana. Vamos a dar un aplauso al Señor, por favor, por la vida de Pastor Saúl. Gracias a Dios. Alguien diga fuerte: somos la iglesia. Amén. Y antes de retirarnos, solo quiero pedir a mi hermanita Susan y a mi hermano Edson que pasen, por favor. No veo a Susan. Edson, pasa, por favor. Yo sé que estás ocupado. Vamos a dar un aplauso, por favor, por la vida de mi hermanita Susan. ¿Está allá? ¿Está con los niños? Este joven, quiero que los jóvenes que están allá sentados lo vean. Este joven es un ejemplo a seguir. Y yo les digo una cosa, Dios ha bendecido grandemente a mi hermana Martita y a mi hermano Alfredo con los hijos que tienen. Y este joven es un ejemplo a seguir. Y yo sé que Dios lo va a recompensar grandemente. Hoy cumple, ¿cuántos años? 18. 18 años, pero no tiene permiso de ser mayor de edad. Seguirá siendo obediente y sujeto, porque nada de que ya soy mayor de edad, nada. ¿Verdad que sí te sujetas? Sí. Ahí está. Ya públicamente lo reconoció. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quisiera que bendigamos también a mi hermana Susan. Vamos a dar un aplauso a ella también, por favor, que es su cumpleaños. Fue ayer. Y también de Edson fue ayer. Y yo quería bendecirlos ante la iglesia. Vamos a dirigir nuestras manos, por favor. Padre precioso Dios, yo te doy gracias por la vida de tu hijo, Edson. Gracias por este ejemplo que él es aún a temprana edad, por la pasión que tú has puesto por la iglesia en su corazón, por su fidelidad. Y yo te pido, Dios, que así como a los 17 años tú me enseñaste a serte fiel y a amarte y me enamoré de ti porque vi tantas bendiciones, Dios, que tú hagas lo mismo con este joven, que en la escuela, en las finanzas, en sus sueños, en sus deseos, en sus metas, tú te manifiestes como nunca antes él lo ha visto. Y Padre, te doy gracias por tu sierva, gracias por su llamado, gracias por la unción que has puesto en su vida. La bendecimos, oh Dios, en este año más que tú le has dado, donde declaramos que será el mejor año de su vida. Y que tú, oh Dios, la llevarás a los lugares que ella desea estar. Gracias te damos, oh Dios, por la vida de Susan y de Edson. Los bendecimos y declaramos que ninguna arma forjada contra ellos permanecerá ni prosperará. Gracias, oh Dios, porque tú les guardas y el maligno no les toca. Los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso, por favor, a Edson y a Susan. Amén. Y les esperamos a las 6:30, mis amados. No vayan a faltar, aquí les esperamos. Vamos a despedirnos en el nombre de Jesús. Los que vinieron por primera vez, tenemos un regalito para ustedes en la mesa de material. Nos encantaría bendecirte antes de que te vayas. No te vamos a quitar tiempo, nada más te vamos a dar tu regalito, ¿ok? Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere.
Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga. Les esperamos a las 6:30 con el favor de Dios.